Panama Jack. Bueno, pues hoy estoy aquí para hablar de la nueva versión de Desafío Total que protagoniza Colin Farrell y que, bueno, ya saben, es un remake de la película que en su momento protagonizara Arnold Schwarzenegger, dirigida por Paul Verhoeven. Lo pone así en los títulos de crédito finales, es decir, esta película no ha partido de la base de la novela de Philip Dick, directamente prescindiendo de la película anterior, sino que ellos mismos reconocen que su punto de partida es el guión de Dan O'Bannon, y uno de los artífices de Alien, por cierto, y de otros guionistas, para hacer esa adaptación primera del relato de Philip K. Dick que realizó Paul Verhoeven hace ya años, y que de alguna manera pues esa película es el punto de partida que ellos utilizan. Es decir, que no estamos hablando de un remake puro y no tanto de una nueva versión de un relato, como ocurre en otras ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Drácula, muchas veces se habla de remake cuando en realidad no habría que hablar de remake, porque no se trata de adaptar la película anterior, de hacer una nueva versión de la película anterior, sino de simplemente hacer otra adaptación de la novela original de Drácula de Bram Stoker. Bien, eso no ocurre aquí. Ellos en sus títulos de crédito reconocen que su punto de partida, digamos que lo que están adaptando es el guión de Dan O'Bannon para la película de Paul Verhoeven. Y sí que es cierto que hay bastantes diferencias, es muy curioso. Es interesante comparar las dos películas, la versión nueva y la antigua, pero por centrarnos un poco en la versión nueva, simplemente decir que es una película muy entretenida, una película divertida, de estas de acción trepidante, de las que yo llamo de carrera-persecución, porque esencialmente sus elementos son correr y ser perseguido, tiroteos, acción, y en medio de todo eso pues se monta algún tipo de trama que en este caso pues funciona de manera bastante razonable, bastante curiosa, apartándose completamente de las claves argumentales que tenía la película anterior, en cuanto a que, por ejemplo, no aparece Marte, no hay mutantes, cosa que le ha fastidiado a algunos seguidores de la película de Schwarzenegger. Pero la realidad es que el invento que han hecho argumental para arrancar el argumento de esta película pues parece bastante interesante desde el punto de vista de la ciencia ficción, geopolítica, etcétera, ¿no? Tiene sus guiños sobre la película anterior, y yo la verdad es que no tenía grandes esperanzas sobre este remake, no me hacía mucha gracia, pero me ha sorprendido gratamente. Creo que es una película, es un buen producto de evasión, con componentes de acción que incluso pues bueno, han conseguido de alguna manera equilibrar o igualar el de la versión anterior. ¿Qué ocurre? Que la versión anterior tenía un puntito oscuro y siniestro, bajo una superficie aparentemente más infantiloide en los guiones, en los diálogos, perdón, en el guión, en las frases de diálogo, en la estructura de situaciones y demás. Podía parecer una película algo más superficial, más infantiloide, como digo, pero en su profundidad, digamos que era una película bastante curiosa desde un punto de vista morboso, erótico, festivo, con cierta carga sexual de sueños freudianos, psicoanálisis, etcétera, que era bastante pintoresca, ¿no? Y después en su desarrollo, la apuesta de la película pues te dejaba un tanto en el aire, ¿no? Pensando si realmente ese tipo pues se lo había inventado todo, o el personaje que interpretaba a Schwarzenegger, o realmente le había ocurrido todo eso que le había ocurrido. Hay un guiño en el diálogo de este nuevo Desafío Total a un tipo que fue lobotomizado con el programa este de memoria y que acabó creyéndose el rey de Marte. Y ya digo, es uno de los tantos guiños que hay a lo largo de la película. Pero digamos que aquí lo que han hecho ha sido buscar una mayor verosimilitud, de cara sobre todo a la capacidad de credibilidad mermada con los productos audiovisuales del público actual. Estamos muy escarmentados, hemos perdido ya hace mucho tiempo la virginidad con el cine, y digamos que han buscado hacer algo más creíble, por decirlo de esa forma, a pesar de que nos encontramos en una clave de ciencia ficción. ¿Qué me ha gustado de esta nueva versión? Pues hombre, que encaja muy bien en lo que es el mundo de adaptaciones que han venido haciéndose de las novelas de Philip Dick, y concretamente encajaría muy bien entre una primera parte que tiene mucho que ver audiovisualmente en la presentación de paisajes y tal urbanos con Blade Runner de Ridley Scott. Hay un montón de homenajes visuales a Blade Runner de Ridley Scott en esta primera parte, y en la segunda parte de la película pues lo que hay es una adaptación de la película Minority Report, que también se basaba en una obra de Philip Dick y que, como saben, dirigió Steven Spielberg. De manera que entre esas dos pues se sitúa esta nueva versión de Desafío Total, como ya digo, siendo menos morbosa, menos siniestra, menos extraña, no hay desfile de freaks, no hay desfile de monstruos, no hay
esta especie de parada de los monstruos que había con los mutantes en la película de Paul Verhoeven. Pero sí que es cierto que hay pues otros guiños y otros homenajes a otras claves de ciencia ficción. De manera que una película para distraerse y para entretenerse, pero siempre sin olvidar que hay una película anterior, que es la película de Paul Verhoeven, la que protagonizara en su momento Arnold Schwarzenegger, y que yo realmente les recomiendo que vuelvan a ver aprovechando este remake, para que intenten ver si se ponen de acuerdo conmigo o no. Yo me lo he inventado todo, como el pobre Arnold Schwarzenegger en esa película, y si realmente pues no hay una segunda lectura en la película de Paul Verhoeven que es más subversiva desde el punto de vista onírico, desde el punto de vista de fantasías erótico-festivas y sexuales y demás, ¿no? Aunque ya digo, como punto de partida, la película, esta nueva versión, pues me ha parecido entretenida y bastante digna, y un buen producto para gastarse la pasta en el cine el fin de semana. Las cosas como son. Yo me lo pasé bastante bien viéndola. Incluso había un tema que yo creía que no iban a conseguir equilibrar, que era conseguir que ese personaje genial de Sharon Stone, como chica guerrera que le pegaba palizas a Arnold Schwarzenegger, que también tiene tela, consiguieran, digamos, de alguna manera emularlo, pero bueno, la esposa del protagonista de la nueva versión de Desafío Total pues también está a la altura, y no en vano pues ha sido la protagonista de la serie Underworld, y eso se nota un poco en las escenas de acción, ¿no? Tiene bastante protagonismo y más sarcasmo en sus diálogos. Uno le toma cariño a ese personaje de la mujer que apaliza, le somete a duras palizas al marido durante casi toda la película, ¿no? Entonces, ya digo, ese era un aspecto que yo creí que no iba a conseguir, y bueno, parece ser que al final sí que lo han conseguido, ¿no? Y ya para cerrar esta pequeña intervención, simplemente quería recomendar otra película, Soldier, una película protagonizada por Kurt Russell, y que es una película que curiosamente se inscribe, el director quiso incluirla, el guionista, incluirla dentro del universo de Blade Runner, de manera que, de alguna forma, también forma parte de todo este ciclo de adaptaciones de Philip Dick al cine, la película Soldier, una película muy curiosa, muy western, muy en clave de western. Es casi una nueva versión de Raíces Profundas, aquella película mítica que protagonizaran Alan Ladd, Van Heflin y Jack Palance. Y dentro de estas claves de western, pues bueno, lo que te cuentan es una historia que está metida dentro del universo de Blade Runner. Algo que mucha gente a lo mejor no conoce, pero que le añade, digamos, un plus de curiosidad a esta interesante película. Como ya digo, Soldier, que es mi recomendación en DVD para esta semana en relación a la película que se estrena. De manera que ya saben, Total Recall en cine, y una buena compañía sería la versión original de esta película de Desafío Total, dirigida por Paul Verhoeven, y la película Soldier, un poco para tener un fin de semana de ciencia ficción bastante digna. Bien, y nada, ya me despido hasta la semana que viene desde aquí, desde la Payancueva. Que disfruten de la cartelera de este fin de semana, y espero que nos veamos por aquí la semana que viene. Hasta luego.